Hola, bienvenidas a todas y todos. El día de hoy vamos a revisar los conceptos principales del examen de medicina preventiva. Esta clase y esta sesión fue realizada por el equipo de Comunitaria 1 del 2020. Primero entonces vamos a revisar los aprendizajes esperados después de esta clase. Es conocer en qué consiste el EMP, reconocer la importancia del EMP como instrumento preventivo, conocer las características, aplicaciones del EMPA. ¿Qué es el examen de medicina preventiva? ¿Qué se les ocurre que, que puede ser, chiquillas y chiquillos? Bueno, el examen de medicina preventivo es un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital. Su propósito es reducir la morbimortalidad o sufrimiento asociada a aquellas enfermedades o condiciones que son prevenibles o controlables, tanto para quien la padece como para su familia y la sociedad. El objetivo de la prevención primaria siempre va a ser evitar la ocurrencia de la enfermedad y reducir al máximo la exposición a los factores de riesgo, modificando conductas a través de la inmunización, la prevención secundaria, entre otras. ¿Ya? El EM propone un paquete de salud preventivo según la edad y el sexo. Entonces es parte de un plan de cuidado de la salud a lo largo de todo el ciclo vital. Lo aplicamos principalmente a enfermeras y enfermeros, pero eso no deja de que otros profesionales no estén capacitados, ¿ya? Por ejemplo, nutricionistas, entre otros. La población de objetivo también lo vamos a revisar y la importancia, como les decía, es porque analiza durante en todo el ciclo vital. Las características definitorias. Esta es una evaluación periódica de salud de carácter voluntario y gratuito y forma parte de las prestaciones del GES para todas las personas que son beneficiarias de FONASA e ISAPRE. Permite detectar oportunamente enfermedades de alta ocurrencia en el país, a fin de actuar inmediatamente a través del control y tratamiento de la misma. Y va dirigido a todas las personas en sus distintas etapas, embarazadas, recién nacidos y personas de 15 años y más, ¿no? En este caso, en algunos grupos de edad específicos. ¿Qué otras características tiene? Es un plan de control y monitoreo, evalúa la salud a lo largo del ciclo, reduce la morbimortalidad, como ya lo habíamos mencionado, es una medida de prevención primaria y secundaria, y propone un paquete de salud preventivo según sexo y edad. La guía GES, que ustedes la pueden revisar en los documentos que están adjuntos, está dividida en 7 capítulos, según los grupos de la población objetivo. Está dividida entonces para embarazadas, recién nacidos, lactantes de 3 meses, niños y niñas de 2 a 5 años, personas de 15 años y más, y mujeres de 25 a 64 años y también adultos mayores. Por eso se dice que evalúa y trabaja durante todo el ciclo vital. Tenemos un componente curativo que está presente en las garantías explícitas en salud y el componente preventivo directamente relacionado al EMP. ¿Cómo es el examen de medicina preventiva en la población general? Según población objetivo, nos enfocamos principalmente en embarazadas y sus problemas de salud asociados tienen que ver con la diabetes, infecciones por VIH, sífilis, infecciones urinarias, sobrepeso y obesidad, hipertensión, beber problema, tabaquismo, ¿ya? Y dentro de esas mismas tenemos cada una de las pruebas de tamizaje que se van a utilizar para, por ejemplo, la diabetes, la glicemia en ayunas, el test de ELISA para infecciones por VIH, urocultivos, medición de peso y talla, aplicación de instrumentos como el Audit y las 5 AES para pesquisar tabaquismo.
Según la población objetivo en recién nacidos, vamos a evaluar fenilketonuria, hipotiroidismo congénito, displasia del desarrollo de caderas. ¿Ya? En este caso, tenemos que considerar las pruebas que se van a realizar. En el caso de la fenilketonuria, esta puede conducir a un retardo mental profundo si no es diagnosticada de manera temprana. Los síntomas iniciales van a aparecer en los primeros meses de vida con falta de interés por el medio, convulsiones, van a estar un poquito desorientados los bebés, entonces por eso es importante su diagnóstico. En el lactante de 3 meses, la displasia del desarrollo de cadera se va a diagnosticar a través de la radiografía o ultrasonidos de cadera. Y en las niñas y niños entre 2 y 5 años, los problemas asociados a su salud tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad. ¿Ya? Pensemos que en la etapa preescolar es donde más ha aumentado el sobrepeso en niñas y en niños. Por eso es importante la medición de peso y talla y detectar, por supuesto, los factores de riesgo asociados también a los malos hábitos bucales. Hay un alto consumo de muchas veces dulces, bebidas carbonatadas, entre otras. En los adultos de 15 años y más encontramos problemas de salud como es el beber problema. Ahí es donde usamos el cuestionario Audit. Tabaquismo, sobrepeso, hipertensión, diabetes, sífilis y tuberculosis. Cada uno con todas sus pruebas de tamizaje. Medición de peso, medición de presión arterial, glicemia en ayunas, el BDRL y la baciloscopía para el diagnóstico de tuberculosis. En el caso de mujeres de 25 a 64 años, estamos pesquisando, ¿cierto?, la probabilidad de cáncer cervicuterino a través del Papa Nicolau. Y adultos de 20 y más años, la dislipidemia, el colesterol total y el HDL. Y en mujeres de 50 a 59 años, el cáncer de mama a través de la mamografía. Y en adultos de 65 y más años, la autonomía funcional a través de la evaluación funcional del adulto mayor. Esta es una evaluación independiente y es un poco más larga, entonces ahí se hace una distinción y se hace de manera aparte. Los aspectos generales del examen de medicina preventiva del adulto de 15 a 64 años. Los profesionales responsables tenemos matronas, médicos, enfermeras, nutricionistas, otros y también los TENS. ¿Cuáles son las condiciones para realizar el examen? Tener una infraestructura con recursos físicos necesarios y que por supuesto aseguren la privacidad y la confidencialidad de los resultados. El control de calidad de los exámenes de laboratorio. Los laboratorios clínicos tienen que ser parte del programa de evaluación externa de calidad del Instituto de Salud Pública u otros organismos de control de calidad internos o externos según corresponda. Ya tienen que estar completamente validados. La idea, y es lo que se espera, que podamos hacer esta evaluación una vez al año. Las metas de cobertura, el 10% de la población de 15 a 64, mujeres de 45 a 64 años y hombres de 20 a 44 años. El examen de medicina preventiva del adulto, esta es la ficha que ustedes van a revisar. Pueden también descargarla, está siempre en el MinSal, así que también ustedes pueden eh, para que la vayan revisando y para que vayan sacando todos los antecedentes. ¿Ya? Aquí pueden ver que va el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el consumo de bebidas, alcohol, tabaco, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus. Se ha actualizado la circunferencia de la cintura en mujeres mayor a 80 y en hombres mayor a 90. ¿Ya? Se disminuyeron los valores por el riesgo que esto conlleva. Aquí van los datos generales del usuario, comuna, centro de salud, y por supuesto el beber problema con el consumo de bebidas alcohólicas y la aplicación del audit.
¿Qué es un bebedor problema y cómo se aplica el cuestionario Audit y la consejería? El objetivo es la detección temprana del consumo problema de alcohol en sus diversas etapas evolutivas. Vamos a considerar tres etapas evolutivas: el consumo en riesgo, el consumo perjudicial o abuso y la dependencia o alcoholismo. La intervención, el cuestionario de autodiagnóstico sobre riesgos en el uso del alcohol, que es el AUDI, y que incluye 10 preguntas con 5 alternativas cada una. Es un formulario y una cartilla educativa. Las consecuencias negativas, claramente la salud física y mental. En los individuos tenemos enfermedades médicas, traumatismos, trastornos mentales y del comportamiento. Un consumo excesivo también nos puede llevar a una alteración, por supuesto, en los estados de ánimo, aumentan las caídas, el riesgo de accidentes, entre otros. Y a los terceros, por supuesto que hay un sufrimiento, hay una victimización por violencia. Muchas veces hay un descontrol de estas personas, entonces caen lamentablemente, en actos un poco más violentos, ¿ya? Y además que tenemos personas que están preocupadas de él o de ella, que sufren. ¿Ya? Hay una familia detrás, trastornos depresivos, ansiosos y otros, por supuesto, en los cónyuges, hijos y familiares. ¿Ya? Es un problema que termina siendo familiar. Entonces, desde ahí hay que tratarlo. El desempeño social, académico o laboral, muchas veces hay un aislamiento social de estas personas porque eh, es difícil compartir con personas que están constantemente consumiendo alcohol. La seguridad del individuo y de terceros, claramente, accidentes de tránsito, laborales o domésticos, y un nivel y estabilidad de trabajo e ingresos. Ya muchas veces van a escuchar esto de cuando les toque hacer exámenes o ciertas entrevistas, que la pareja de la persona que está vinculada al exceso de alcohol eh, va a decir tan simple, de manera muy coloquial: no, es que esta persona se toma toda la plata. ¿Ya? Entonces, es algo que pasa, es una realidad, chiquillas y chiquillos, en nuestro país. Entonces, tenemos que saber cómo identificarlo también y ver cuáles son las medidas y las intervenciones que como enfermeras y enfermeros vamos a realizar. Este es el audit, ¿ya? No lo vamos a revisar en detalle, pero ustedes sí lo van a revisar, aplíquenlo entre ustedes también y para poder tener todos los antecedentes, ¿ya? Que es importante saber responder estas preguntas y llegar a tener el valor total del puntaje. Consumo de bajo riesgo, hombre de 0 a 4 puntos, mujeres de 0 a 3 y hombres 5 puntos o más o mujeres de 4 puntos o más es un consumo de riesgo. Y en ese caso, cuando hay un consumo de riesgo, hay que continuar con las preguntas de la 4 a la 10, que son estas siguientes, ¿ya? ¿Qué consideramos un consumo de bajo riesgo? Cuando el puntaje es entre 0 a 7 puntos y se realiza una intervención mínima. De 8 a 15 puntos consideramos un consumo de riesgo y hay que realizar una intervención breve. Y mayor a 16 puntos es un posible consumo problema o una dependencia. Idealmente, y que lo que tenemos que hacer es realizar una derivación asistida para una evaluación completa y también realizamos una intervención breve, pero siempre pensando en la derivación. Y 20 o más puntos hay una dependencia de alcohol. ¿Cuántos tragos bebe usted? Esto es lo que se considera, chicos, cuánto es un trago y medio, 2 tragos, 3 tragos, ¿ya? Para que puedan hacer el ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, acá un vaso de vino, una caña de vino, estos como vasos, eh, los grandes, ¿cierto? Se consideran 2 tragos, ¿ya? En el caso de los licores fuertes, un combinado fuerte, ese combinado cabezón que se toman de repente el fin de semana, se consideran 2 tragos. ¿Ya? Vayan analizando y vayan haciendo el ejercicio, pero esas son las medidas que tienen. Y el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través del Ministerio también de Salud, han hecho intervenciones breves para reducir el consumo de alcohol. Estas son guías técnicas de atención primaria, que es bueno que las vayan revisando y analizando entre ustedes para que vayan buscando y vayan viendo las recomendaciones que les van a entregar a sus pacientes.
Acá tenemos algunos de los resultados de la encuesta nacional de salud. 11.7% nacional tiene un consumo riesgoso de alcohol. Esto según la encuesta del 2016-2017. Aquí podemos ver abajo, si se dan cuenta, en los antecedentes. La mayor cantidad de personas en riesgo según sexo son los hombres. Por otra parte, tenemos según el grupo etario. En este caso podemos identificar que los grupos más de riesgo corresponden al grupo etario de 20 a 29 años. Ya están justo pasando la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, y son los grupos que también tienen un alto consumo de alcohol. Por eso es importante cuidarse, chiquillas y chiquillos. Acá también podemos ver el consumo riesgoso de alcohol en hombres y en mujeres, ¿ya? Es bastante alto y bastante considerable el consumo, si bien en ambas edades, en ambos rangos etarios de 20 a 29 años hay un alto consumo, los hombres sobrepasan a las mujeres a un 33.8%, ahora ha disminuido en el 2016-2017, eso es muy bueno, pero en el caso de las mujeres ha habido un aumento, ¿ya? Pero aún así es considerablemente más elevado en hombres. Acá tenemos la guía para un consumo de bajo riesgo. Para no tener menos riesgo, no beber más de 2 tragos en el mismo día. Límites máximos de consumo, en un mismo día máximo 4 tragos, en una semana máximo 14. En mujeres en un mismo día máximo 3, en una semana máximo 7 tragos. ¿Ya? Recuerden que las mujeres no tiene que ver con una construcción o porque son hombres y son más fuertes o pueden aguantar más, ¿ya? Tiene que ver como desde la fisiología de que la mujer tiene menos masa muscular, entre otras. Ya hay tejido adiposo, por lo tanto también el alcohol se adhiere a ese tejido y hace que uno, decirlo así nomás, pero uno se cure más rápido, ¿ya? Hay excepciones, pero también pasa. Respecto al tabaquismo, el tabaquismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por la adicción a la nicotina. Esta, al igual que otras drogas, genera dependencia e induce aumento de su tolerancia. Entonces, cada vez vamos a necesitar dosis mayores para obtener este efecto. Ya, muchas veces la gente dice, no, si yo fumo cuando quiero estar relajado, o yo fumo porque me siento mejor, pero no es necesariamente, sino que tiene que ver con un carácter adictivo. Y esto hace que sea muy difícil el abandono. Y mantiene a los fumadores recibiendo grandes cantidades de tóxicos, irritantes, mutágenos y carcinógenos para obtener una pequeña dosis de nicotina. Los fumadores tienen un mayor riesgo de contraer las siguientes enfermedades. Ellos tienen el doble de riesgo de padecer un evento cardíaco mortal. Tienen mayor riesgo de cáncer de boca, laringe, esófago, páncreas, riñón, vejiga y cuello uterino. De 10 a 10 veces mayor riesgo de cáncer pulmonar, chiquillos, que es considerablemente alto. 2 a 3 veces mayor incidencia de úlcera péptica. Los fumadores ulcerosos se curan más lentamente y tienen recaídas más frecuentes. 3 veces mayor riesgo de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. Y las personas que no fuman, pero tienen pareja fumadora o conviven en ambientes con personas fumadoras, tienen un 24% más de riesgo de contraer cáncer pulmonar, ya que aquellas no expuestas al humo del tabaco. Recuerden que las personas que no fuman, pero sí se consideran fumadores pasivos, ya porque inhalan el humo del fumador, tienen bastante riesgo. Para el tabaquismo hay cuestionarios estandarizados y una consejería breve. Las definiciones operacionales. El fumador es aquella persona que ha fumado 1 o más cigarrillos en el último mes y que ha consumido más de 100 cigarrillos en su vida. Fumador diario habitual, el que consume 1 o más cigarrillos al día. Fumador ocasional o es fumador cuando la persona dice, no, soy fumadora social, pero es aquel que consume menos de un cigarrillo al día.
No fumador, aquello que no ha consumido nunca cigarrillos o ha consumido menos de 100 cigarrillos en su vida. Exfumador es aquella persona que fumaba, pero que no ha consumido cigarrillos en los últimos 6 meses. La intervención, cuestionario y consejería breve para dejar de fumar. Y ahí se emplea la metodología de las 5A. Acá está. Esta es la metodología de las 5A. ¿Usted fuma? ¿Cuántos cigarrillos fumas al día? ¿Ha pensado alguna vez dejar de fumar? ¿Ya? Estas son preguntas que deben realizarse y que se tiene que entregar siempre, chiquillas y chiquillos, la consejería sobre las consecuencias del hábito, a qué edad, qué pasa con el género, ¿ya? Y obviamente siempre intentar motivar a que se deje de fumar. Es algo que es difícil, no porque yo le entregue esta información estoy educando al paciente, sino que yo lo estoy informando, ¿ya? Recuerden que para que una educación sea efectiva tiene que haber un proceso de aprendizaje. Y eso no lo hacemos solo en una sesión, sino que es continuo. Entonces, ¿qué hace uno al principio? Le dice a la persona, mire, fúmese medio cigarro. ¿Ya? Si se fumaba 2 al día, ya fúmese medio en la mañana, medio en la tarde. Intentar persuadir también, hablarles del ambiente, de la familia, dependiendo de con quién viva, ¿ya? Y en el caso que sean grandes fumadores, derivar siempre a terapia de cesación. ¿Ya? Eso los puede ayudar bastante, pero siempre considerando que es un proceso difícil, ya que el cigarro también es una adicción. Averiguar quién fuma y quién no, aconsejar dejar de fumar o mantener abstinencia, acordar, fije una fecha, ayudar. Recordar antes, o sea, un control de 1 a 2 semanas y acompañar y amar. Esas son las 5A. Y las 5R, relevancia del problema, riesgos, recompensas, resistencia y repetición. ¿Ya? Por eso les digo que para poder hacer una educación continua tenemos que estar muy, muy atentos, tenemos que estar muy partícipes en el contexto, tenemos que participar en el proceso, porque si no es muy difícil, ¿ya? Que nosotros solo veamos a la persona una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 4 meses. ¿Ya? Tenemos que tratar de que ese proceso sea continuo. El test de Fagerström también corresponde al tipo de dependencia. Cuánto fuma, cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que fuma su primer cigarrillo. Y esto nos va a dar los indicadores que están acá abajito. Cuando hay una dependencia muy baja, dependencia moderada, alta. ¿Sí? No es necesario, chicos, que se aprendan los test de memoria, pero que sí los conozcan y de a poquito los vayan interiorizando, para que cuando les toque el momento de aplicarlos, sea mucho más fácil. Obesidad. Evaluación del estado nutricional a través del IMC y la circunferencia de la cintura. Clasificación según IMC. Esto sí es bueno siempre tratar de aprendérselo un poquitito más de memoria. ¿Ya? O traten de andar, cuando anden con su libreta en la práctica, traten de tener siempre estas cositas anotadas. ¿Ya? Cuando consideramos a una persona con bajo peso, cuando el IMC es menor a 18.5. Una persona normal, cuando el IMC es de 18.5 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29.9 y obesidad mayor a 30. ¿Cómo se hace el procedimiento? Medimos estatura, peso, calculamos el IMC y la circunferencia de la cintura. Sobrepeso y obesidad. Es un desbalance energético originado principalmente por una ingesta calórica superior a la requerida, lo que trae como consecuencia un exceso de grasa en el organismo y es perjudicial para la salud. El IMC, que relaciona el peso con la altura, es una medida muy confiable y válida para identificar adultos en riesgo de mortalidad y morbilidad debido a sobrepeso u obesidad. Esto ya lo vieron y también lo repasamos el otro día en el SIM. Y aquí está. Lo mismo que conversábamos, el índice de masa corporal, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, obesidad extrema. Y aquí, dentro de la obesidad, tenemos distintos grados, ¿ya? Grado 1, grado 2 y grado 3, según el IMC. Las desventajas económicas, enfermedad coronaria,
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, artrosis, dislipidemia, algunos cánceres y aumento de la mortalidad por todas las causas. Los adultos obesos tienen tasas más altas de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad por todas las causas, ¿ya? Hasta un 66% de la diabetes tipo 2, 52% de colelitiasis, 22% de hipertensión, y estas pueden ser atribuidas a obesidad. Los costos económicos directos de la obesidad se estiman un 5% de los costos totales en atención médica. Entonces, si nosotros podemos intervenir en factores de riesgo y podemos fomentar el estado nutricional de mejor manera, de que sea una alimentación saludable, actividad física, podemos disminuir considerablemente no solo los costos económicos de nivel país, también podemos disminuir la aparición de estas enfermedades y, por supuesto, mejora la calidad de vida para las personas. Ahí vemos, ¿cierto? Personas que obviamente sufren abusos, maltratos debido al peso. Eso pasa mucho, chiquillos, con las niñas y los niños, sobre todo el bullying en el colegio. Los trastornos también de la alimentación se dan. Recuerden que la obesidad es una enfermedad. Y este es el estado nutricional que prevalece en el país. El 39.8% de las personas padece de sobrepeso, ¿ya? Y es algo en lo que debemos trabajar, sí o sí. Porque después de eso vienen las personas que están en obesidad. El 31% aproximadamente es obesa. Y es algo en lo que debemos trabajar. Es tarea de todos que esto también cambie. La adiposidad central o visceral aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares u otras enfermedades en forma independiente de la obesidad. Se utiliza la medición de la circunferencia de la cintura como método de tamizaje. Los hombres con una circunferencia mayor a 90 centímetros y las mujeres con una circunferencia mayor a 80 tienen un riesgo cardiovascular elevado. Y no es una medida confiable en personas con un IMC mayor a 35, ¿ya? Porque recuerden qué tipo de obesidad tienen para que vayan repasando. Aquí está la técnica para medir la circunferencia, que también la revisamos el otro día. Entonces, para que la repasen, ¿cierto? Se realiza sin camisa, uno le pide a la persona que se suba o se despeje un poquito esta zona, se marca el punto intermedio, muchas veces ya no necesariamente se marca con un plumón, cuando se puede sí, pero cuando no, no. Y se coloca la cinta métrica en este punto intermedio, ¿ya? Y acuérdense del abdomen relajado, ¿ya? ¿Qué hago? Yo le pido a la persona que inhale, infle la guatita y después bote el aire, ¿ya? Y ahí que no se contraiga, siempre intentando que la persona esté con su abdomen relajado, porque imagínense que la sensación de que ya hay alguien, una persona que está tocando tu cuerpo, entonces es incómodo, por eso uno tiene que hacerlo con las medidas, tomar confianza con la persona, resguardar su privacidad, para que sea así mucho más amoroso el proceso y la persona no se sienta invadida, ¿ya? Y después de eso registramos la medida. La hipertensión arterial produce daño orgánico irreversible que causa invalidez o muerte prematura. Precursor de enfermedades cardiovasculares, se considera hipertensa a una persona que presenta una presión arterial persistente y elevada mayor a 140,90. Los niveles de presión arterial considerados normales han ido cambiando a través de los tiempos, en la medida que han aparecido nuevos estudios y tratamientos que permiten reducir estas cifras. Los estudios prospectivos han concluido que el riesgo empieza cuando la presión arterial sistólica excede los 120 y la presión arterial diastólica es superior a 80, ¿ya? Milímetros de mercurio, recuerde. Ahí es como se registra en el EMP. La medición de la presión arterial, el objetivo es pesquisar personas con niveles elevados de presión, ¿ya? Esto es una técnica indirecta de medición y se mide a través de la técnica auscultatoria. Esto es lo que se llama el perfil de presión arterial, chiquillos. Aquí se van a realizar 3 mediciones.
en 3 días diferentes con la técnica estandarizada, además de la toma inicial, pero con un lapso no mayor a 15 días. Entonces, dentro de los próximos 15 días, nosotros vamos citando a las personas en 3 días distintos y vamos haciendo el perfil. Después de ese perfil, se considera que existe hipertensión arterial cuando la presión sistólica promedio es igual o superior a 140 miligramos de mercurio y o la presión diastólica promedio es igual o superior a 90. ¿Ya? ¿Cuál es el equipamiento que se debe usar? La OMS recomienda el uso de esfigmomanómetro de mercurio y el fonendoscopio como instrumento estándar. Los instrumentos digitales siempre tienen que estar validados porque se descalibra muy rápido. Entonces es mejor hacer el perfil de presión arterial con el esfigmo. ¿Ya? Esto igual lo van a ver después en las simulaciones y ver en mucha más profundidad. Acá están los valores de referencia. Y recuerden que cuando el promedio era mayor a 140 y a 90, se diagnosticaba la hipertensión. La diabetes mellitus tipo 2 es un desorden metabólico que se caracteriza por hiperglicemia crónica con alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, como resultado de un defecto en la secreción de insulina, su acción o ambas cosas. Entonces, mayor a 45 años, con sobrepeso, antecedentes de diabetes en padre, madre o hermanos, se considera tomar la glicemia en ayunas. ¿Ya? Siempre realizar consejería en alimentación saludable y actividad física y referir a confirmación diagnóstica cuando está elevada. Y por supuesto a menores de 45, pero con sobrepeso y factores de riesgo también. Acá podemos ver la sospecha de diabetes mellitus total país y según sexo, considerando la toma del hemogluco. El total país ha ido en aumento del año 2016 y 2017, tanto en hombres como en mujeres. Algo preocupante también. El examen de glucosa en ayunas. Su objetivo es la detección de las personas con diabetes para su tratamiento y así prevenir las complicaciones invalidantes y la mortalidad prematura asociada a esta enfermedad. Se toma con método examen de sangre venosa efectuado en un laboratorio clínico y la glicemia capilar nunca se debe utilizar como fin diagnóstico. ¿Ya? Nosotros la controlamos, pero aún así no es un fin diagnóstico. Las indicaciones, el preprocedimiento, se requiere ayuno mínimo de 8 horas, suspendiendo la ingesta de medicamentos indicados por el clínico tratante. Aquí están los criterios para formular el diagnóstico. Intolerancia a la glucosa y glicemia en ayuna alterada. Aquí están las condiciones, chiquillos. ¿Cuándo? Diabetes mellitus, ayuna y o 2 horas postcarga, mayor a 120, mayor o igual a 126, perdón, y mayor o igual a 200. Cuando una persona hace intolerancia a la glucosa, cuando en ayunas y 2 horas por carga de glucosa encontramos en ayunas menor a 126 y mayor y menor a 200. Y glicemia en ayunas alteradas es cuando en ayunas está mayor o igual a 110 y menor a 126 y 2 horas por poscarga es menor a 140. Recientemente, tanto la glicemia en ayunas alteradas como la intolerancia a la glucosa oral reciben la denominación oficial de prediabetes. Ambas categorías se consideran factores de riesgo para una diabetes en el futuro y enfermedad cardiovascular. ¿Qué vemos también? Sífilis. El test no treponémico se utiliza preferentemente como técnica de tamizaje y diagnóstico y seguimiento. RPR y BDRL y los treponémicos que se utilizan como medio de confirmación diagnóstica. ¿Ya? Esto principalmente se toma sífilis en mayores de 15 años con conductas de riesgo. ¿Ya? Muchas veces se considera hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, los que intercambian droga por sexo y las personas en centros de reclusión, pero en realidad todos estamos expuestos, sobre todo cuando hay unas conductas de riesgo, ¿cierto? Pero esa es la consideración, mayores de 15 años con conductas de riesgo.
El examen, el BDRL o el RPR, examen de tamizaje que mide los anticuerpos reagínicos que resultan de la interacción con la bacteria Treponema pallidum y los tejidos del paciente. La meta de cobertura es de un 100%. Estos son algunos de los signos y síntomas. La sífilis es una enfermedad sistémica causada por el Treponema pallidum, un bacilo gram negativo que se transmite preferentemente por contacto sexual. También, chiquillos, se transmite a través del contacto directo con sangre infectada y de la madre al hijo durante el embarazo. La infección natural es exclusiva del ser humano. El diagnóstico de sífilis en embarazadas constituye una urgencia médica, pues se trata de una enfermedad infecciosa sistémica con alto riesgo de contagio fetal. La región de Aysén, Magallanes y Antofagasta presentan los riesgos más altos. Esas son algunas de las lesiones que se presentan, las vamos a ver igual en más profundidad. En etapa 1, de 3 a 90 días después de la exposición, aparece una lesión. De 4 a 10 semanas después de la infección inicial, hay un sarpullido en el cuerpo, que no necesariamente es tan generalizado, pero sí aparece este sarpullido. Y ya en etapa 3, de 3 a 15 años después de la infección inicial, afecta a los órganos internos. Por eso es importante su detección, porque es grave. Y ustedes también tienen que cuidarse e idealmente hacerse el examen siempre. La detección y tratamiento oportuno de la sífilis permite evitar el daño destructivo que esta enfermedad ocasiona en las personas no tratadas, disminuir el riesgo de adquirir otras infecciones como el VIH y evitar los efectos devastadores de la sífilis materna en el feto. La transmisión vertical, a través de la transmisión materna no tratada, es común. Y esta es una de las causas principales de pérdida del feto y muerte perinatal e infantil. Respecto a la tuberculosis, su diagnóstico es mediante la baciloscopía. Es una enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo de Koch, que puede tener localización pulmonar, es de muy importancia epidemiológica, y extrapulmonar, produciendo sintomatología de acuerdo a la localización. El objetivo es reducir la morbilidad y se han detectado al menos 70% de los casos esperados. ¿Ya? La población objetivo son personas con tos y expectoración por más de 2 semanas, que son sintomáticos respiratorios. Obtener la técnica, obtener muestra después de un esfuerzo de tos, se requieren 2 muestras en días sucesivos y se rotula en la parte inferior y se manda a muestra. ¿Cómo se toma la muestra? Material, microscopio, gabinete, y el valor de referencia es negativo para bacilo de Koch. Esa es la pregunta que nosotros le hacemos a los pacientes, o sea, ¿ha tenido tos productiva por más de 15 días? Si es sí, se manda inmediatamente a pedir la muestra. Mujeres de 25 a 64 años, el examen Papa Nicolau, ¿ya? Para cáncer de cuello uterino. Población objetiva, mujeres de 25 a 64, sin PAP vigente en los últimos 3 años. ¿Ya? La frecuencia de intervenciones cada 3 años en los servicios de asistencia pública. Muchas veces les va a pasar que si ustedes van a su ginecólogo, se los van a controlar una vez al año, pero en el servicio público así se toma cada 3 años. ¿Ya? La definición del problema es la alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución. En etapas precoces puede presentar como cáncer in situ, cuando la alteración celular se circunscribe a la superficie epitelial, y posteriormente cáncer invasor, cuando ya se traspasa a la membrana basal. Acá tenemos cómo se toma la muestra. Se abre, se pasa por el canal vaginal, es incómodo para quienes se han hecho el PAP. Si se inscribe, y acá está el objetivo, ¿cierto? Detectar mujeres con cáncer cervicuterino en etapas preinvasoras y alcanzar y mantener una cobertura de PAP vigente en los últimos 3 años de 80% de mujeres de 25 a 64 años. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se toma una muestra de secreción exoendocervical según esta técnica.
¿ya? Se raspan las células del cuello uterino y se fijan en un portaobjeto. ¿Ya? Por eso es incómodo para las mujeres que se han hecho el PAP, chiquillas. Clasificación de Bethesda. Esto es para el tipo de diagnóstico. Tenemos acá los códigos, pueden revisarlos en más profundidad para que no nos estemos extendiendo en revisar uno a uno, pero acá aparecen también las observaciones, para que las vayan revisando. Respecto a la dislipidemia, niveles sanguíneos, existe una prevalencia del colesterol total elevado en el 27,8% de las personas. Eso significa que tenemos un colesterol total mayor a 200 miligramos por decilitro. Y la prevalencia de triglicéridos elevados es del 35,8% a nivel nacional. La prevalencia del LDL elevado es bajita y la prevalencia de colesterol HDL bajo, o sea, menor a 40 miligramos en hombres y 50 en mujeres, es bastante alto, chiquillos, de un 45,8%. O sea, casi la mitad de la población tiene su colesterol HDL bajo, ¿ya? Entonces, por eso hay que fomentar el consumo de buenos ácidos grasos, ¿ya? Personas de 20 y más años, dislipidemia, el examen de colesterol total y HDL, cualquier situación clínica en la cual existan concentraciones anormales de lípidos circulantes, colesterol total, colesterol de alta o baja densidad o triglicéridos en niveles que signifiquen riesgo para la salud. El objetivo, detectar a personas con dislipidemia para su tratamiento y así se van a reducir las enfermedades, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Este es un examen de sangre por parte del laboratorio y que mide el colesterol total en una muestra de sangre venosa. ¿Ya? Ahí están los equipos que se usan. Indicaciones para la toma, suspensión de la ingesta de medicamentos indicados por el clínico y suspensión de la ingesta de alcohol. ¿Ya? ¿Cuáles son algunos de los factores que pueden intervenir el uso de anticonceptivos orales, agentes bloqueadores beta-adrenérgicos, esteroides, epinefrina, fenitoína, vitamina D? Y reducen los valores la lopurinol. Este es un medicamento, chiquillos, que se usa para el tratamiento de la gota, ¿ya? Cuando hay altos niveles de ácido úrico. Andrógenos, captopril, entre otros. ¿Ya? Lovastatina. Y acá está. Personas de 20 años y más. Dislipidemia, colesterol total más HDL. Y aquí está. Consejería en alimentación. Referir a confirmación diagnóstica y se le solicita un perfil lipídico cuando están elevados. Mujeres de 50 a 59 años, cáncer de mama, mamografía. El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio en los conductos o lobulillos mamarios que tienen la capacidad de diseminarse a cualquier sitio del organismo. El objetivo es la pesquisa precoz, ¿ya? Para su tratamiento. Se hace a través de la mamografía y tenemos que tener consideraciones y antecedentes familiares, ¿ya? Desde la línea materna, madre, tía, hermana, abuela, etc. Y acá está. Esas son las observaciones que se rellenan. Cuando hay ciertas contraindicaciones, el embarazo, ¿ya? En casos calificados se puede aplicar la técnica, pero con todas las precauciones correspondientes y con los consentimientos informados de la paciente, ¿ya? Y en menores de 35 años, pero todo depende, porque si hay factores de riesgo asociados, hay mujeres que se tienen que hacer las mamografías o nódulos mamarios, etcétera, tienen que hacerla igual, ¿ya? Idealmente se hacen ecografías, pero igual a veces se usa la mamografía. Y las referencias según recomendaciones del Programa Nacional del Cáncer de Mama. Tenemos ciertas clasificaciones que las vamos a profundizar un poquito a continuación. Los BRAT, chicos, es un método que usan los radiólogos para donde se interpretan y se comunican los resultados de las mamografías, ¿ya? Para quienes no lo sabían. Y acá está. ¿Ya? Tenemos categoría de la 0 a la 6, y de ahí mismo viene la interpretación de cuando hay un estudio incompleto, el 1 es cuando son normales,
el 2 cuando hay algunos hallazgos, y ahí se tiene que controlar con especialistas. Cuando hay anormalidades se realiza un seguimiento. Cuando hay una anormalidad sospechosa, también se hace un estudio histológico, y ya nos vamos al 5 y al 6, que cuando hay un maligno de alta probabilidad, y cuando ya el 6 es cáncer de mamas diagnosticado, tratado o control. Revísenlo con harto detalle esto. En resumen, el EMP es un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital, que tiene por objeto reducir o postergar la morbimortalidad. Recuerden, chiquillos, que si nosotros tenemos un control de las enfermedades, que más encima las enfermedades no transmisibles son prevenibles, ¿ya? La dislipidemia, la diabetes, el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, si tenemos un buen control en nosotros mismos, obviamente podemos también transmitírselo a las otras personas. Háganse la pregunta, ¿cuántas veces ustedes se han hecho este examen? ¿Ya? Entonces, como dice acá, los problemas de salud, enfermedades o condiciones prevenibles o controlables, ya lo mismo que yo les decía, si detectamos precozmente y podemos hacer prevención, evitamos un montón también de muertes, ¿ya? Así que es importante fomentar, estimular, prevenir y hacerlo también entre nosotros. Si queremos enseñarle a nuestros pacientes del autocuidado, tenemos que partir haciéndolo nosotros primero, si no, es muy difícil. Estas son algunas de las gráficas del CEFAM, por ejemplo, Hijuelas, la Posta Villa Prat, hasta el EMPA, importante, que evalúa, da toda la información. Entreguémosle estos conocimientos a nuestros pacientes, es la forma para hacer promoción de salud, chiquillos. Cuando nosotros hacemos promoción de salud, es empoderar al otro de su propia salud, ¿ya? Y eso es fundamental. Y acá también, estas son las infografías de algunos CEFAM donde entregan toda la información, valga la redundancia. ¿Tienen algunas dudas? Las podemos resolver en la clase, ¿ya? O a través del foro y del chat, para que podamos conversarlas. Ahí está la bibliografía. Revisen cada una de las guías. No es necesario que se las lean completas, pero sí siempre comprenderlas, revisar la información, porque esto es lo que a nosotros nos sirve para poder efectuar una buena pesquisa y unos buenos tratamientos con nuestros pacientes. Y por último, el trabajo grupal. De forma online, se van a reunir en grupos de 4 personas para ver este video. Posterior a este video, deben enviar en formato Word lo siguiente. Según lo visto en clases, ¿qué aspectos positivos rescata de la atención realizada en este video? Fundamente. ¿Qué aspectos, según su apreciación, mejoraría en esta atención? Fundamente. Según su apreciación, ¿el instrumento fue bien aplicado? ¿Por qué? Realicen estas preguntas y las conversaremos en la próxima sesión. Un abrazo a cada una y cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día.